Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión vamos a enfocarnos en estudiar el modelo socialista chino. Para ello vamos a ver cuál fue la economía social del mercado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, China volvió a la guerra civil entre los comunistas Mao Zedong y el nacionalista Chiang Kai-shek. Esta guerra finalizó con el triunfo de los primeros y la fundación de la República Popular China en el año de 1949, la cual se declaró socialista al igual que la URSS. No obstante, tras una profunda crisis que mantuvo China con la economía estancada, además el progresivo distanciamiento de la URSS por motivos económicos e ideológicos, el político reformista y sucesor Mao Zedong, Deng Xiaoping, en el marco del pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista, en el año de 1978 aplicó un programa de reformas económicas que colocarían a China en un llamado sistema de economía social del mercado. De acuerdo con Alfred Murray Arbach, la economía social del mercado combina los aspectos de libertad del mercado con los de equidad social. Bajo estos parámetros, sin sentir que había sido traicionado los proyectos socialistas reformados en China, adoptadas a finales del siglo setenta, estuvieron orientadas a la nueva gran marcha del socialismo. Las principales reformas y modernizaciones se enfocaron en el desarrollo de la agricultura, la industria, la defensa militar, la ciencia y tecnología. El componente principal de estas reformas fue que tanto fue el libre mercado, la inversión extranjera, la privatización bajo la dirección del Partido Comunista Chino, que convirtieron en elementos de construcción para el socialismo. Pero todo tiene una cronología de conversión de China a la economía social del mercado. Primero, recordemos que en 1949 surge la República Popular China. Posteriormente, en 1956, China se aparta del modelo soviético por las diferencias que existía. En 1960 existe una ruptura entre China y la URSS y los soviéticos retiran el apoyo a China. En 1962, Mao Zedong manifiesta su descontento por la desestabilización de la URSS. Se agudiza la crisis económica y sobre todo la hambruna. En 1973 existe el auge de la crisis en China. En 1976 fue la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Deng Xiaoping. En 1978 se abandona el sistema de economía planificada y se inicia la economía del mercado. En la década de los 80, el Estado realiza de manera planificada y metódica una reforma de precios, que regían tres tipos de precios: el fijados por el Estado, los orientados por el Estado y los regulados por el mercado. Posteriormente, en el año de 1984, la tercera sesión de del Pleno del 12º Comité Central del Partido Comunista de China celebra este año y aprueba una resolución acerca de la reforma de la estructura económica y la reforma y apertura pasaron a ser del campo a la ciudad. Dentro de las reformas estructurales se da desde el año de 1978. El Partido Comunista de China emprendió varias reformas con el objetivo de reducir los altos índices de pobreza y el gran atraso tecnológico e industrial por el que atravesaba el país. También las principales reformas empleadas por Deng Xiaoping fueron:
Primero tenemos la reforma agrícola, en el cual el Partido Comunista Chino reorganizó la sociedad rural, implementó un sistema de distribución de tierras que, pese a las nuevas reformas, siguieron bajo el mando y el control del partido. También tenemos una apertura al comercio exterior, en cual se enfocó en abrir la inversión extranjera y las relaciones internacionales. Se reanudó el comercio exterior, se fomentó el sistema público-privado, en el que el Estado concede varias industrias de dominio público pasen a ser de forma privada. Por último, tenemos una reforma industrial. Con la aparición de nuevos actores privados, se cementó la estructura de la propiedad privada, originando una competitividad de origen de pequeñas y medianas empresas. Estas reformas también incentivó al acceso a la banca privada, eliminando el modelo monobancario. Dentro de ello también tenemos el socialismo con características chinas. Esto se da a partir del año 2003 en el ascenso del poder de Yu Jitang. Posteriormente, de séptimo Jinping, se ha desarrollado un proceso de reducción de privatización y se ha puesto énfasis en la modernización y tecnología de las propias compañías públicas chinas. También se ha incorporado una fuerte optimización de gastos públicos a través de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado, que tiene como objetivo disminuir el déficit de las empresas estatales. Otra de las acciones impulsadas por el Partido Comunista China es la última década, en donde son profundizar la influencia regional a través de la creación del Banco Asiático de Inversión. Después de todo, este proceso de cambios existen actualmente características muy claras que pueden distinguir del mencionado modelo chino. Dentro de ello tenemos los factores claves y el socialismo con características chinas. Dentro de los factores claves tenemos el manejo de los factores y medios de producción, manejo de los sectores básicos y estratégicos, establecimiento de la valoración del mercado, establecimiento de la movilidad laboral, manejo y distribución de recursos y bienes y papeleo del Estado. Dentro del socialismo con características chinas tenemos: cada actor económico controla sus propios factores. Principalmente la administración del Estado es la que maneja los sectores básicos. El establecimiento de valor del mercado son actores privados y el mercado accionario. El establecimiento de una movilidad laboral es el mercado laboral y la administración del Estado. También tenemos en el manejo y distribución de recursos y bienes está el mercado y la administración del Estado. Y por último, el papel del Estado es el regulador del mercado y protector de la propiedad privada. Dentro de ello, nosotros hemos escuchado muchas veces que China es un país que está globalizando. Es decir, en las últimas décadas del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, China ha modificado su estructura económica de acuerdo con los nuevos estándares de globalización. Desde aproximadamente el 2009 se convirtió en una de las grandes potencias económicas a nivel mundial. No obstante, su rápido crecimiento económico ha traído consigo las consecuencias propias de una industrialización agresiva, como la creciente destrucción. Existe mucha contaminación ambiental. De acuerdo con el estudio del Foro Internacional de la Globalización llevado a cabo en el 2005, el crecimiento de la clase media china produjo también el incremento del consumo de automóviles, el aumento de emisiones de dióxido de carbono CO2. A esto se suma otro factor propio de la globalización, que es la brecha económica entre clases. Mientras un sector ha crecido económicamente, también hay gran parte de la población que se mantiene en índices de pobreza muy bajos.
Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.